Pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a El Pacto de Gracia. Una bendición estar aquí con ustedes hoy esta tarde. Good afternoon and welcome to Covenant of Grace Reformed Church. A blessing to have you join us as well as a blessing to be with you this afternoon. Beloved, before we begin officially with the call to worship, just want to highlight a few announcements as they are found in the back of your bulletin. Amados, antes que comenzamos con el llamamiento a la adoración, nada más quiero mencionar algunos anuncios atrás de su boletín. Así que, amados, después del servicio habrá bocadillos en la sala de convivio y hoy tendremos escuela dominical. Y también, amados, les quiero mencionar que ya para el otro domingo, Santiago Stafford estará con nosotros para dirigir el culto y su esposa Dana tocará el piano, así que van a estar con nosotros ya para el otro domingo y ya para el fin de esta semana yo voy a tomar mis vacaciones. Y son todos los anuncios que tengo, amados. Sí tengo otros anuncios, pero cuando es tiempo para compartir peticiones voy a también mencionar algunas peticiones. So, beloved, those are all the announcements, and we will have a Sunday school after a time of coffee fellowship, and then next Sunday we will have James Stafford who will be leading the worship service next Lord's Day, so we look forward to having him join us. Así que, amados, vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración que viene del Salmo 50, los versículos 1 a 3, y también los versículos 14 y 15. So, beloved, our call to worship comes to us from Psalm 50, verse 1 to verse 3, and then later on to verse 14 to verse 15. Y aquí sí que vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración. Aquí les leo, amados. El Salmo 50, los versículos 1 a 3. Psalm 50, verse 1 through 3 for our call to worship. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no caerá. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le librará. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Él y invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. El llamamiento a la adoración. Ahora, amados, en este momento, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, amados, vamos a cantar el número 113, Loor es dar a Cristo al Rey. And now, beloved, please remain standing as we sing number 113, Praises We Give to Christ our King. Aquí vamos a cantar. Loor es dar a Cristo
hermanos en Cristo Jesús, vamos a leer la ley de Dios. Aquí les leo de Éxodo capítulo 20 y aquí vamos a enfocar nuestra atención en el 9º mandamiento. Beloved, please turn with me to Exodus chapter 20, and we will give special attention this afternoon to the 9th commandment. Aquí leemos, amados, Éxodo capítulo 20, aquí leemos el versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y para ayudarnos a entender mejor lo que significa, ¿verdad?, el 9º mandamiento, aquí les leo una explicación usando el catecismo de Heidelberg, la pregunta 112. And beloved, to help us understand what the Lord requires of us according to His law, I'll be reading an explanation from the Heidelberg Catechism, question and answer 112, where we read an explanation of the 9th commandment. ¿Qué ordena el 9º mandamiento? Respuesta: que no dé falso testimonio en contra de nadie, que no malinterprete las palabras de los demás y que no sea calumniador o difamador, o que no me una en condenar a nadie sin haberlo escuchado o apresuradamente, sino que bajo amenaza de la ira de Dios evite toda mentira y engaño, como las mismas obras del diablo, y que en asuntos de juicio y justicia, como en cualquier otro asunto, hable honestamente y confiese la verdad, también en la medida de mis posibilidades, que defienda y promueva el buen nombre de mi prójimo. Y amados, cuando escuchamos estas palabras, ¿quiénes de nosotros sabemos, verdad? Y podemos decir honestamente que sí hemos cumplido con el 9º mandamiento y todos los mandamientos perfectamente con nuestras palabras, pensamientos y hechos. Ninguno de nosotros hemos cumplido con la ley de Dios perfectamente, y por eso es muy importante confesar nuestros pecados. Y también es muy importante confiar en Cristo, porque Cristo vino, la verdad, para cumplir la ley perfectamente en nuestro lugar. Y cuando hablamos acerca de la importancia, ¿verdad?, para decir la verdad, proclamar la verdad, compartir la verdad, promover la verdad, también es importante reconocer, ¿verdad?, el ministerio de Cristo. Cristo, cómo explicó su ministerio, por ejemplo, ante Pilato. Y amados, aquí entendemos mejor acerca del ministerio de Cristo. Aquí les quiero leer Juan 18, los versículos 33 a 37. Aquí les leo, amados, este pasaje. Juan capítulo 18, los versículos 33 a 37. Beloved in the Lord Jesus, we are convicted of the fact that we have not kept God's law perfectly. We have not obeyed the law as we ought in our thoughts, words, and actions. Neither the 9th commandment or any of the commandments have we kept perfectly. And beloved, it is so important for us to confess our sins before the Lord and to seek His forgiveness for our disobedience to His law. And as we put our hope and our faith and our trust in Christ Jesus our Lord, it's important to understand His ministry, especially how He explains it before Pilate and how He explains it in John 18, verses 33 to 37, in which He came to tell the truth, to promote the truth, and that He is truth incarnate. And so, beloved, we turn there at this time where we learn about the ministry of our Lord Jesus. John 18, verses 33 to 37. Aquí leemos, amados, Juan 18, los versículos 33 a 37. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿Yo soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús:
mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Le respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Así que, amados, para entender mejor cómo Cristo es el rey y el ministerio de Cristo, aquí nos explica claramente, ¿verdad? Aquí vino para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Nosotros reconocemos, ¿verdad? Y creemos y confiamos que solo en Cristo, ¿verdad?, hay salvación. Y no hay otro nombre bajo los cielos a que Dios nos ha dado para confiar en Él solamente, para el perdón de los pecados, la justicia por la fe. Y también, amados, en Él tenemos vida eterna. Así estamos súper agradecidos, muy agradecidos que en Cristo Jesús tenemos un gran Salvador. Él es nuestro Rey, profeta y sacerdote. En Él confiamos y damos gracias, en Él tenemos esperanza. ¿Verdad? Y damos gracias a Dios porque Él lo hizo todo, consumado es. Y confiamos en sus méritos, no en nuestros méritos, pero en sus méritos. Y abrazamos a Cristo y todos sus bienes y las promesas del Evangelio por el instrumento de la fe. Y también la fe es un don de Dios. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a continuar en nuestro culto y vamos a otra vez a cantar otro canto, el número 116, honor, loor y gloria, ¿verdad? Y vamos a glorificar a nuestro Señor. Beloved, will you please stand as we sing our next song in which we give praise, honor, and glory to our great King and our great Savior, our Lord Jesus. Oh,
Es bueno dar gloria a Dios. Ahora, amados, durante este tiempo del servicio, nada más quiero compartir con ustedes algunas peticiones, ¿verdad?, que están atrás de su boletín. Y por favor, entre semana, recuerden lo siguiente en sus oraciones. Beloved in the Lord Jesus, it is truly a blessing to have the forgiveness of sins, of righteousness by faith, and the hope of eternal life in Christ Jesus our Lord. Another blessing that we have, beloved, is that we have the blessing of prayer, in which we can come before the throne of grace with all the cares that weigh upon our hearts, and ask and seek for mercy and grace and kindness from our Heavenly Father. And beloved, towards the back of your bulletin is a list of prayer requests, as well as updates on people we've been praying for. And I would humbly ask that you would please remember these during the week. Remember these petitions during your devotionals and family devotionals. Amados, por favor, recuerden lo siguiente en sus oraciones, y nada más quiero mencionar algunas peticiones, amados. Claro que vamos a pensar y recordar, ¿verdad? Y oremos por Joshua Cruz, ¿verdad? Y que Dios lo bendiga y que bendiga sus ojos y su sanación. También oremos por doña Sonia, que tiene dolor de estómago. Este martes pasado estaba ahí con don Héctor y doña Sonia ahí en la cafetería para el estudio bíblico. Y también, no sabía esto, pero doña Sonia también me estaba comentando que don Héctor tiene ciática, pero las terapias no lo están ayudando. Así que él sí tiene problemas, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Y sí tiene mucho dolor, y vamos a pensar en él también. Y también para esta semana que viene vamos a pensar el primer pastor del Pacto de Gracia, el reverendo Valentín Alpuche, porque, ¿verdad?, ya sabemos que esta semana que viene tendrá 2 cirugías, ¿verdad?, para su espalda. Así que vamos a pensar del pastor Alpuche. So, beloved, I'd like to just quickly translate those prayer requests in English. Please, I'll just highlight some of them. I won't mention each and every single one, but just to highlight a few petitions and prayer requests. Please pray for our dear brother and our friend, Joshua Cruz, who has problems with his eye. Pray for the Lord's full healing and mercy, and that he would feel much better and be fully recovered. Also pray for Doña Sonia, who hosts our Bible study, who's having stomach issues, and they're not exactly sure the cause of it or why she's having pain in her stomach, but please pray for her full healing and recovery. And also her husband, Don Hector Martorell, has a sciatica, but the therapies are not helping, and so he asks for God's mercy as well on his pain. And also the very first pastor of El Pacto de Gracia, Valentín Alpuche. Actually, we're in communication. I'm in communication with him, as well as with our dear friend and our dear brother, Ruben Zartman, to see how they're doing and how life is treating them in California. And so Reverend Alpuche will have 2 surgeries and on his back. He's been having back issues for years, and so they'll be addressing those back issues, and he'll be having surgery this upcoming week. So please remember him as well as his family in your prayers this week. Amados, no sé si hay otras peticiones que quieren compartir con nosotros durante este tiempo, pero con mucho amor y cariño queremos saber cómo están ustedes, y claro que pueden decir ahorita o después del servicio, también entre semana también, si hay otras peticiones. ¿Okay? Pues está bien, amados. Nosotros vamos a concluir con las palabras del Padre nuestro.
So at the end of the congregational prayer, we shall say together in unison the words of the Lord's Prayer, which we refer to as El Padre Nuestro. Padre is Father, and Nuestro is our, so our Father who art in heaven. And so they're in the middle of the liturgy. It's italicized, and we'll say that together as we come to the close of the congregational prayer. So beloved, with that in mind, let us offer our prayer to our Heavenly Father in the name of Christ Jesus, our great mediator and high priest, relying upon the power of the Spirit to help us to give utterance as we come to our Lord in prayer. Así que, amados, vamos a pedir a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? En el nombre de Cristo Jesús, nuestro abogado, y también por la ayuda del Espíritu Santo. Y así que, amados, ahora vamos a orar. Oremos. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Como dependemos de ti, Señor, todos los días. No solamente este día de reposo, este domingo, Señor, pero todos los días, como dependemos de ti. Y también, no solamente nosotros, pero también nuestras familias, también nuestra iglesia, nuestra comunidad, como todos nosotros dependemos de ti, Señor. Y Señor, pedimos, Señor, por nuestro querido hermano Margarito, que se sienta mejor de su pie. Y también oremos por la familia Mozo. Sabemos que Jesús Cruz Mozo falleció, el sobrino de Margarito, hace algunas semanas. Y oremos por Anabel, la madre de Jesús y la hermana de Margarito. Señor, sí pedimos por la salvación, por la familia Mozo, que les des paz y consuelo, su pan de cada día. Y Señor, ayúdales, Señor, a Anabel y todos sus hijos, Señor, con todas sus necesidades. Y Señor, que los bendigas con una paz que sobrepasa entendimiento. También, Señor, oremos por el bienestar y la salud de Anita Solano. Y también, Señor, pensamos de su mamá y su hija Vicky, y también los hijos de Vicky, los nietos de Anita. Señor, yo sé que hay muchos desafíos en la familia Solano y como tienen muchas necesidades, Señor, tenga misericordia sobre todos ellos, Señor, especialmente en este tiempo, y ayúdales, Señor, también. Señor, oremos por nuestro querido hermano y amigo Joshua Cruz, que tiene problemas con uno de sus ojos. Señor, pedimos por la sanación de Josh, esté con él y dé sabiduría a los doctores y enfermeras que lo van a entender. Señor, ayúdale, Señor, para que pueda ver bien. Y Señor, también ayúdale con sus estudios, y con todos los estudiantes que todavía le falta para terminar este año escolar. Esté con todos nuestros queridos hijos, con los estudiantes, Señor. Ayúdales con sus estudios, ahora que ya están terminando, Señor, sus exámenes, Señor, y también proyectos y su tarea, Señor. Y Señor, ayúdale a terminar este año. También, Señor, te damos gracias que podemos reunirnos ahí en la cafetería con doña Sonia. Y Señor, también pensamos de ella que tiene dolor de estómago, y también que don Héctor tiene dolor de ciática, Señor, pero las terapias no lo están ayudando. Señor, tenga misericordia sobre don Héctor y doña Sonia durante este tiempo, Señor. Oremos, Señor, también por Arnold Laver y su familia. Señor, que Dios mediante, según tu voluntad, será el nuevo pastor de un ministerio hispano en Richmond, Virginia. Y también, Señor, pensamos el primer pastor del pacto, el reverendo Valentín Alpuche, Señor, que tendrá 2 cirugías para su espalda, el 25 y el 27 de mayo, Señor, esta semana que viene. Señor, tenga misericordia sobre el pastor Alpuche, y Señor, pensamos de él y oremos por él y su esposa y sus hijos, su ministerio, y también por nuestro querido hermano Rubén Zartman y su esposa Heidi. Señor, pensamos de todos ellos, como te damos gracias por el tiempo que estaban con nosotros aquí en el pacto, Señor, y la bendición que recibimos por medio de ellos. Y Señor, pedimos por tu bendición sobre su salud,
su ministerio y ahí su vida, ahí en el centro de California. Señor, también oremos por Efraín Salgado, el hijo de una señora que va al estudio bíblico, que tiene corte este mes. También oremos por la salvación y el bienestar de la familia de Sabina Juárez, una señora que también va al estudio bíblico. Y también su hija Carmen, que tiene una entrevista para un trabajo. Y también, Señor, oremos por la salud de Emma Serrano y la prima de Chela, de Graciela Puente, y también la familia de Emma Serrano, que tienen COVID. Emma, ¿verdad, Señor? Y también la familia de Emma, la familia Villa Gómez, que también tienen COVID. Señor, te damos gracias que ya para el otro domingo, nuestro hermano Santiago Stafford estará con nosotros, con su esposa Dana, Señor, y también esté con Santiago, que ya muy pronto va a volver al estado de Ohio para comenzar su ministerio, Señor, en Springfield, Ohio, con un ministerio hispano. Y te damos gracias que se graduó Santiago Stafford hace poco tiempo. Y, Señor, pedimos por tus bendiciones sobre él y su ministerio. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Sabemos que hoy es el domingo de Pentecostés y ayúdanos, Señor, a entender mejor el significado de este día. Y, Señor, todo esto, Señor, ahora concluimos con la oración que nos enseñó nuestro Padre Celestial, en el que por medio de su Hijo Jesucristo vamos a ofrecer la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados en Cristo Jesús, vamos a cantar otra vez antes que escuchamos el mensaje de hoy, el número 127, a tu santo nombre alabaré. And beloved, before we hear this afternoon's sermon, we shall stand to sing number 127, Tu santo nombre alabaré. I will praise your holy name. So, beloved, will you please stand as we sing? Señor.
Pues amados en Cristo Jesús, vamos a continuar aquí nuestra serie de sermones en el libro de Hechos y hoy vamos a enfocar nuestra atención en Hechos capítulo 2, los versículos 1 a 21. Amados, es interesante que hoy vamos a hablar acerca del domingo de Pentecostés, porque hoy en el calendario es el domingo de Pentecostés. Hoy este día en todo el mundo se celebra a este día como el domingo de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva para que Dios nos da el poder para evangelizar, ¿verdad?, a todo el mundo. Beloved, we are continuing our sermon series through the book of Acts, and our particular passage this afternoon is on Acts 2, verses 1 through 21. And so this focuses on Pentecost Sunday, and actually today is Pentecost Sunday. So providentially, it worked out that our passage is also falls on this particular Sunday, which is also Pentecost Sunday. So please turn with me to Acts chapter 2. We'll be focusing on the first 21 verses. Aquí leemos Hechos capítulo 2, los primeros 21 versículos, y aquí, amados, leemos. Y también aquí en su boletín tienen, ¿verdad?, el resumen del sermón con los 3 puntos para ayudarnos a entender mejor nuestro pasaje de hoy. Así que, amados, prestamos atención a Hechos capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Aquí leemos la palabra de Dios. Acts 2, beginning at verse 1, and please pay attention to God's holy and inspired word. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho de este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están hebríos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo que dicho por el profeta Joel: en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas
En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La palabra de Dios. Amados, pedimos por la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a entender nuestro pasaje de hoy. Beloved, let us ask for the Lord's help, not only to understand this passage in its proper context, but also to apply it to our lives and to the life of our church. And for that, we depend upon the grace of God and the Spirit of God to be at work in our lives, especially in this hour. So with that in mind, beloved, let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu pasaje. Te damos gracias por este domingo de Pentecostés, Señor, a donde, Señor, queremos entender el significado del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia cristiana ya hace más de 2000 años. Y Señor, sabemos cómo dependemos del Espíritu Santo para iluminar nuestra mente, para entender la Biblia, para ayudarnos en nuestro testimonio, para ayudarnos, Señor, cuando estamos evangelizando en nuestra comunidad y compartiendo las palabras de vida, las palabras de Cristo a nuestro prójimo. Cómo dependemos del Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida y también en la vida de nuestra iglesia. Y Señor, sí pedimos por la iluminación del Espíritu, y todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados en Cristo Jesús, ¿cómo nos preparamos para el evangelismo? ¿Cómo nos preparamos? Así que antes que vamos afuera, ¿verdad?, para compartir las buenas nuevas de Cristo, para compartir el evangelio a nuestro prójimo, ¿qué debemos hacer nosotros primero? Lo primero, antes de compartir el evangelio, oramos para que el Señor, ¿verdad?, le dé a nuestros vecinos el don de la fe y el don del arrepentimiento, ¿verdad? Y también estamos orando para que Dios nos dé las palabras para explicar claramente, ¿verdad?, acerca del evangelio. En otras palabras, le pedimos al Espíritu Santo que nos dé gracia para nosotros, y también gracia a las personas de nuestra comunidad. ¿Y por qué necesitamos el Espíritu Santo en nuestros esfuerzos de evangelización? ¿Por qué dependemos del Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo es tan importante cuando estamos hablando de la vida de la iglesia y también en nuestro testimonio? Para el evangelista, el Espíritu Santo nos guía en nuestra comprensión de la verdad, ¿verdad?, y nos guía para entender mejor las palabras de Cristo. Y para las personas que nos escuchan, necesitan el Espíritu Santo para comprender y creer las cosas espirituales de Dios. ¿Cómo es posible que nosotros sí creemos, ¿verdad?, en las cosas espirituales de Dios, pero los demás, ¿verdad?, no creen, ¿verdad? Sin el Espíritu Santo, para ellos, para nuestro prójimo posiblemente, el evangelio es una tontería para ellos. ¿Por qué? Pero con el Espíritu Santo, Dios nos convence de la grandeza de nuestros pecados, de nuestra necesidad de un Salvador, y cómo dependemos del Espíritu Santo para obrar fe en este corazón y también arrepentimiento en nuestra vida. Y desde que el Espíritu Santo fue derramado sobre la iglesia cristiana en el día de Pentecostés, Cristo ha equipado a su iglesia, ¿verdad?, para que sea su testimonio a las naciones. Nosotros somos instrumentos de Dios en las manos de Dios para evangelizar el mundo. Somos sus instrumentos, y cómo dependemos del Espíritu Santo para ser sus instrumentos, ¿verdad? Y amados, para entender mejor cómo dependemos del Espíritu Santo, el significado de este día, el domingo de Pentecostés, para ayudarnos a entender, ¿verdad?, lo que estaba pasando hace muchos años, vamos a considerar 3 puntos. Primero, el derramamiento del Espíritu Santo.
Segundo, las naciones se reúnen en Jerusalén. ¿Y por qué estaban en Jerusalén? Y tercero, el cumplimiento de la profecía de Joel. Porque aquí leemos acerca de una profecía de Joel. So, beloved, as we seek to not only understand Pentecost Sunday, but also to apply this teaching to our lives and the life of our church, we will consider 3 points this afternoon. First, the outpouring of the Holy Spirit. Second, the nations gathered in Jerusalem. And third, the fulfillment of Joel's prophecy. So we begin with our first point, the outpouring of the Holy Spirit. El primer punto, el derramamiento del Espíritu Santo. Y amados, antes de considerar Hechos capítulo 2, necesitamos conocer el contexto histórico, ¿verdad?, de nuestro pasaje. Siempre cuando están escuchando un sermón, ¿verdad?, no importa qué pasaje o qué sermón, siempre el predicador, el pastor, ¿verdad?, necesita para explicarles el contexto de ese pasaje y lo que pasó antes del pasaje y lo que va a pasar después del pasaje. Y antes, ¿verdad?, de este pasaje, ¿qué estaba pasando en la vida de la iglesia? ¿Qué estaba pasando con Cristo? ¿Y qué nos dijo Cristo antes del día de Pentecostés? Pues antes de su crucifixión, Cristo preparó a sus discípulos para su misión en el mundo. Proclamar las buenas nuevas, ¿verdad?, a todo el mundo. Así que Cristo le estaba preparando para hacer eso. Y Jesús les prometió el Espíritu Santo, ¿verdad?, que los guiará en su evangelismo. ¿Y qué les dijo Cristo? Es necesario que se quedan, ¿verdad?, en Jerusalén para recibir el Espíritu Santo en pocos días. Es necesario quedarse aquí en la ciudad de Jerusalén, porque en Jerusalén van a recibir el Espíritu Santo en gran abundancia. ¿Y por qué dependen ellos y también nosotros del Espíritu Santo? Para guiarnos, ¿verdad?, en nuestra comprensión de la verdad, entender mejor la verdad, para ayudarnos en nuestro testimonio y también para ayudarnos a recordar y explicar las palabras de Cristo. Y después de su resurrección, Cristo pasó 40 días con sus discípulos. Ahí estaba Cristo después de su resurrección, 40 días con sus discípulos. ¿Y de qué estaban hablando en esos 40 días después de la resurrección? Pues acerca de dos cosas principalmente, acerca del reino de Dios y también acerca de la resurrección, un cuerpo resucitado y glorificado. Y también antes de que Jesús ascendiera al cielo para estar a la diestra de Dios Padre, dijo a los 120 miembros de la iglesia cristiana ir a Jerusalén para recibir el Espíritu Santo. Aquí deben estar ustedes para recibir el Espíritu Santo. Después de la ascensión de Cristo al cielo, Pentecostés ocurrió 10 días después de la ascensión. Ahora, ¿qué significa Pentecostés para los judíos? ¿Y qué significa Pentecostés para los cristianos? Esas son dos preguntas muy importantes, porque si hablamos con los judíos, piensan de una cosa cuando le decimos Pentecostés, y cuando hablamos con los cristianos y decimos Pentecostés, van a pensar de otra cosa. Así que primero, ¿qué significa Pentecostés para los judíos? Para los judíos. ¿Y por qué estaban en Jerusalén? Pues Pentecostés es una fiesta celebrada 50 días después de la Pascua judía. Y para los judíos, Pentecostés es el segundo de los festivales anuales de cosecha. Tienen una cosecha y hay un festival. Tienen una cosecha y van a hacer algo especial para celebrar. Ofrecen sacrificios al Señor para expresar su gratitud por una buena cosecha de trigo. Oh, gracias Señor que tenemos trigo. Gracias Señor por la buena cosecha. Gracias Señor. Te queremos ofrecerte sacrificios. Y además, no solamente estaban pensando de trigo y la cosecha y etcétera, y dando gracias a Dios, pero también Pentecostés conmemora cómo Dios le dio a Israel la ley en el monte de Sinaí.
No solamente Dios nos da cosecha y nuestro pan de cada día y nos da trigo, pero también recordamos nosotros como judíos cómo Dios nos dio la ley en el monte de Sinaí, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y ahora, ¿qué significa Pentecostés para los cristianos? Esa es una explicación, ¿verdad?, con respecto a los judíos, pero ¿qué tal para los cristianos? Si yo voy, ¿verdad?, y hablo con cristianos y les digo Pentecostés, ¿qué significa el domingo de Pentecostés para ellos? Pues Pentecostés es un día para alabar al Señor por darnos una cosecha espiritual. Nosotros no estamos pensando de nuestro pan de cada día ni del trigo, pero estamos pensando de una cosecha espiritual. ¿Y por qué decimos eso? Porque sabemos que cuando leemos este libro de Hechos, capítulo 2, ¿verdad?, nosotros aprendemos acerca de cómo creció la iglesia de 120 personas a 3,000 personas. Cómo se agregaron al número de la iglesia primitiva en un solo día 3,000 personas. Una cosecha espiritual, ¿verdad? Y también este día no solamente recordamos acerca de eso, cómo la iglesia cristiana creció de 120 a 3,000, pero también nos ponemos a pensar cómo Dios nos dio el Espíritu Santo para compartir el Evangelio, ¿verdad?, a todo el mundo. Y aquí leemos lo que estaba pasando, la venida del Espíritu en Hechos 2, el versículo 2, Acts 2, verse 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Así que la Biblia compara el Espíritu con el viento. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, el viento representa la presencia del Espíritu, segundo de Samuel 22:16. Y en el Nuevo Testamento, Jesús compara el Espíritu con el viento para explicar el misterio del Espíritu Santo. Juan 3, el versículo 8. Como no sabemos exactamente cómo el Espíritu cambia, ¿verdad?, la disposición y regenera el corazón, ¿verdad?, de una persona, así tampoco conocemos todos los movimientos del viento. Cuando nosotros estamos afuera y podemos sentir el viento, ¿de dónde viene el viento? ¿A dónde va el viento? Es algo invisible, ¿verdad? No podemos discernir los movimientos del viento. Y tampoco es un misterio, ¿verdad? ¿De dónde viene el viento y a dónde va? Es un misterio. Los movimientos. También es un misterio el movimiento del Espíritu Santo. Es un misterio. También el movimiento, como el Espíritu Santo exactamente va a cambiar mi corazón de piedra y lo va a quitar y reemplazarlo con un corazón de carne. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo el Espíritu puede cambiar la disposición de mi corazón, que es tan, ¿verdad?, tan duro, y ablandarlo y darme un corazón de carne? ¿Cómo lo hace? Es un misterio también, como el movimiento del viento. Y en Hechos 2:3 leemos acerca de una segunda comparación. Aquí entendemos, ¿verdad?, el movimiento del Espíritu comparándolo al viento, y también el Espíritu se compara con el fuego, Aquí leemos Hechos 2:3, Acts 2, verse 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahora, para los romanos tenían una imagen de lenguas de fuego en sus monedas para indicar el comienzo de una nueva época. Si nosotros vamos, ¿verdad?, en esos tiempos antiguos de los romanos, quiero ver sus monedas, quiero ver su dinero. Que aquí le veo moneda de los romanos, lenguas de fuego. ¿Qué significa? Una nueva época. ¿Qué significa el día de Pentecostés? En cierto sentido, una nueva época, a donde recibimos el Espíritu Santo en gran abundancia. Y no solamente significa el fuego eso, pero cuando leemos acerca del fuego, ¿verdad?, puede ser algo positivo o algo negativo.
Así que cuando estamos estudiando la Biblia, leyendo la Biblia y de repente estamos aprendiendo de fuego, ¿es algo bueno o es algo malo? Pues todo depende del contexto. En este caso, en el versículo 3, es algo bueno, es algo positivo, porque este fuego, por ejemplo, está asociado, ¿verdad?, con la presencia y el poder de Dios, ¿verdad? En este caso, el fuego es algo positivo, porque representa la pureza de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios encima, ¿verdad?, de los cristianos, encima de la iglesia, para compartir la palabra pura de Dios. La palabra de Dios debe ser proclamada hasta los confines de la tierra, ¿verdad? Y en el día de Pentecostés vemos una pequeña anticipación de las naciones que son bendecidas. Aquí leemos el versículo 8, Acts 2, verse 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, es importante aclarar algo cuando hablamos que la iglesia recibió el Espíritu Santo. Necesitamos aclarar algo. Esto no fue la primera vez que el pueblo de Dios ha recibido el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros, antes del día de Pentecostés, la iglesia cristiana ya tenía el Espíritu Santo. Y también el Espíritu ya había regenerado los corazones y otorgó fe a los cristianos. Eso ya tenían fe y también ya tenían el Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué es la diferencia de antes y después del día de Pentecostés? ¿Por qué hay una diferencia, verdad, de lo que pasó después? Pues sin embargo, nunca en la historia de la redención Dios había derramado su Espíritu en tanta abundancia, ¿verdad? Es la diferencia. Claro que antes del domingo de Pentecostés ya tenían el Espíritu, pero el día de Pentecostés y después, ahora tenían el Espíritu, ¿verdad?, en gran abundancia, en tanta abundancia, ¿verdad? Y podemos notar la diferencia, porque ya notamos la diferencia, ¿verdad?, de 120 personas a 3,000 personas en un solo día, pues es la obra del Espíritu Santo. Y cuando Dios nos llama a hacer una gran obra, ¿qué necesitamos? Si yo quiero decir, ¿sabe qué, Señor? Yo quiero hacer una gran obra en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué necesitamos? Más de su Espíritu, más gracia, más ayuda, más fuerza, más sabiduría, más de su Espíritu Santo. Le pedimos a Dios que nos bendiga para que podamos ser una bendición para las naciones. Queremos ver a las naciones adorar a Dios, ofrecer culto a Dios. Eso es lo que queremos, sobre todo. Eso nos da alegría. No solamente nosotros ofrecemos culto a Dios, pero queremos que todos, ¿verdad?, también, juntos con nosotros, ¿verdad?, queremos ver a las naciones adorar a Dios. Ahora el segundo punto, las naciones se reúnen en Jerusalén. And now to our second point, the nations are gathered in Jerusalem. En el día de Pentecostés, los 120 cristianos adoraron a Dios y proclamaron las maravillas de Dios en diferentes idiomas en el templo de Jerusalén. Y el Espíritu guió sus lenguas, ¿verdad? Y aproximadamente más de 3,000 personas escucharon a cristianos hablar en diferentes idiomas. ¿Y quién estaba en el templo? ¿Quién estaba ahí? Había dos grupos de judíos. Había un grupo de judíos que vivían en Jerusalén como residentes permanentes y había otro grupo de judíos que visitaban Jerusalén para celebrar el festival de la cosecha. Y en este segundo grupo de judíos vinieron de todas partes del mundo, según el versículo 5. Así que dos grupos de personas, ¿verdad? Residentes permanentes de Jerusalén y otros grupos que nada más estaban en Jerusalén para
para festejar el día de Pentecostés, ¿verdad? Y la cosecha, dos diferentes grupos. Y cuando los cristianos hablaban en varias lenguas en el templo, la gente se asombraba al escuchar su propio idioma. Porque todos se sorprendieron. ¿Por qué? Porque ambos grupos de judíos sabían que los cristianos eran galileos. Los galileos son de Galilea, que es la parte norte de Canaán. En este momento, la mayoría de la gente sabía solo uno o dos idiomas. Si por ejemplo, si nosotros nos podemos hablar con alguien, ¿verdad? Oh, ok. ¿Quieres hablar en español? Está bien. ¿Quieres hablar en inglés? Oh, está bien. ¿O quieres hablar en francés? Está bien. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Très bien, merci. Je m'appelle Rubén. Así que si uno se pone a comenzar a hablar en diferentes idiomas, inglés, francés, español, alemán o holandés, ¡wow! ¿Qué está pasando? ¿Puedes hablar eso? ¿También sabes italiano o griego? Te vas a sorprender. Te vas a estar maravillado. ¡Oh, wow! ¿Sabes más todavía? ¿Verdad? ¿Puedes hablar con los coreanos también o con los chinos también? Ya, ¿verdad? ¿Puedes hablar con ellos también? Sí, pues, ¿qué va a ser la reacción de uno? Es algo increíble, ¿verdad? En ese momento. Cuando leemos la lista de países mencionados en el versículo 9 al versículo 11, esta lista indica dónde vivían los judíos en todo el mundo. Habían comunidades judías en cada una de estas regiones, porque muchos judíos fueron exiliados de Israel. Pero el domingo de Pentecostés, muchos israelitas estaban en Jerusalén. Y según Hechos 2:11, habían judíos y proselitos. Ahora, ¿qué significa esa palabra proselitos? Que eran gentiles, pero se convirtieron al judaísmo. Eso es lo que significa proselitos. Alguien ahora que es antes gentil y incrédulo, pero ahora es judío, aunque no es judío étnico. Y aquí los proselitos se refieren, ¿verdad?, a estas personas. Y muchos en el templo estaban perplejos acerca de lo que estaban escuchando y viendo. ¿Qué significa todo esto? Que de repente estoy escuchando las maravillas de Dios en mi idioma. ¿Cómo es posible? Es un milagro, es increíble. Ahora el tercer punto, el cumplimiento de la profecía de Joel. And now to our third point, the fulfillment of Joel's prophecy. Por esta razón, el apóstol Pedro predicó un sermón para explicar el significado del domingo de Pentecostés, que comienza en Hechos 2, el versículo 14. Aquí leemos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, y como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Así que, ¿qué le estaba explicando, verdad, Pedro a los demás que se estaban burlándose de los cristianos, que podían explicar el evangelio en diferentes idiomas? ¿Sabes qué, amados? Lo que está pasando delante de sus ojos, ¿verdad? Estas personas no tienen problemas con el alcohol, ¿verdad? No, eso es lo que no está pasando eso, ¿verdad? No está pasando eso, pues ahora es, ¿verdad?, las 9 de la mañana. Y claro, eso no se hace a esa hora, ¿verdad? Los judíos no comían tan temprano en el día, mucho menos beber vino a esa hora. Así que eso es lo que no está pasando eso, un problema con el vino, ¿verdad?, etcétera. Y después de esta aclaración, Pedro explica la profecía de Joel desde el versículo 17 hasta el versículo 21. Lo que estaban presenciando era el cumplimiento de la profecía de Joel. Y ahora, de hecho,
Cuando leemos el primer verso de nuestro pasaje de hoy, Hechos 2, el versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, sería una mejor traducción decir cuando se cumplió el día de Pentecostés. Y amados, para entender mejor esta profecía y el cumplimiento de esta profecía, es importante saber algo del libro de Joel. ¿De qué se trata el libro de Joel? ¿Por qué es importante? ¿Por qué Pedro mencionó esta profecía de Joel en el día de Pentecostés? ¿Por qué? Pues amados, para explicarle un poquito acerca de la organización y el mensaje del libro de Joel, el profeta del Antiguo Testamento, ¿verdad? El libro de Joel consta de dos partes principales. Se trata de la disciplina de Dios y se trata de la bendición de Dios. Disciplina y bendición. Y cuando leemos el libro de Joel, explica primero algo menor y después algo mayor. Así que nos damos cuenta de eso en el libro de Joel, de disciplina, de bendiciones, acerca de algo menor y después de algo mayor. Por ejemplo, cuando habla acerca de la disciplina, el profeta Joel primero explica una forma menor de disciplina, que una plaga de langostas, y después explica la forma más severa de la disciplina. ¿Y qué sería la forma más severa de la disciplina? El día del Señor, ¿verdad? El juicio de Dios, el juicio final. Y ya después nos explica acerca de la bendición de Dios. Y primero nos dice algo menor, la bendición menor, que es la restauración de la tierra. Y después luego explica de una bendición mayor, una bendición espiritual, una bendición más grande, que es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces la primera parte de Joel es sobre el juicio de Dios, sobre el pecado de Israel y la necesidad del arrepentimiento. Y la segunda parte de Joel se centra en las bendiciones físicas, ¿verdad? Pero después de algo mejor, las bendiciones espirituales, que se refiere a, ¿verdad?, Joel. Esta profecía dice que Dios le daría a su pueblo bendiciones espirituales antes del día del Señor. Y el versículo 17 habla acerca del derramamiento del Espíritu Santo. A veces la Biblia asocia el Espíritu Santo con agua en Juan 7, y en este caso el Espíritu Santo será derramado en mayor abundancia en el Antiguo Testamento. Así que si se pueden pensar el Espíritu Santo en gran abundancia como agua, ¿verdad? Una abundancia, el derramamiento del Espíritu. Y es interesante, amados, si ustedes están tomando notas, pero cómo la Biblia compara el Espíritu Santo con el agua, el fuego y el viento, con tres cosas: agua, fuego y viento, para ayudarnos a entender mejor la obra del Espíritu Santo. Ahora, por supuesto, el Espíritu Santo no es una fuerza inanimada, pero el Espíritu Santo es una persona divina. No sé si ustedes se ponen a hablar con otras personas acerca del Espíritu Santo, pero cuando hablas con ciertas personas, cuando hablan del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es una fuerza, es una fuerza. Pues, amados, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona divina. Y en el Antiguo Testamento, ¿quién recibió el Espíritu Santo? ¿Verdad? En gran abundancia. ¿Quién? Pues dos grupos: los ancianos durante el tiempo de Moisés, en Números capítulo 11, y los profetas, como Isaías, Ezequiel, Joel, Habacuc, etc., ¿verdad? ¿Y por qué recibieron el Espíritu, verdad? Más el Espíritu, para cumplir con sus deberes como los líderes de Israel. Y la profecía de Joel se cumplió cuando el Espíritu se derramó
sobre todos los grupos representados en el pueblo de Dios. No solamente en el Nuevo Testamento van a recibir en gran abundancia, ¿verdad?, los profetas, los ancianos, el Espíritu Santo, pero todos los grupos dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, ¿verdad? Los jóvenes, los ancianos, hombres, mujeres, siervos, esclavos, todos los grupos, todos los grupos. Según Hechos 2:17, la frase toda carne se refiere a todos los recipientes del Espíritu: hijos, hijas, ancianos, jóvenes, ¿verdad? Esta lista de los diversos grupos sociales dentro de la iglesia comunica la idea de inclusión. Todos ustedes, ¿verdad? Todos ustedes, por la gracia de Dios y según la voluntad de Dios. No importa si joven o anciano, no importa hombre o mujer, no importa. Todos en gran abundancia, el Espíritu. ¿Y qué significa esta palabra, profetizar? Porque también si yo me pongo a hablar con otras personas que Dios me ha dado este don de profetizar, ¿qué significa esa palabra, profetizar? ¿Verdad? Pues tiene un amplio significado. A veces significa hacer predicciones sobre el futuro, a veces significa eso, a veces significa predicar el Evangelio, y en nuestro pasaje particular, ¿qué significa profetizar en nuestro pasaje de hoy? Significa confesar el nombre de Cristo antes los hombres con la ayuda del Espíritu Santo. Se refiere a nuestro testimonio, se refiere a cómo vamos a evangelizar al mundo. Eso es el significado de esta palabra, profetizar. Si voy a decir, ¿sabes que todos nosotros vamos a profetizar? ¿Qué estoy diciendo? Que vamos a compartir las buenas nuevas con todos, con todo el mundo, con nuestro prójimo, con la ayuda del Espíritu Santo. Eso es lo que significa. Cada cristiano es un testigo de la verdad. Profetizar se refiere a testificar acerca de Cristo. Y Hechos 2:18 proporciona una elaboración de la frase toda carne, ¿verdad? Toda carne. Así que no importa su edad, no importa su edad, su género, su estatus social, no importa ante Dios, ¿verdad? Soy rico, soy pobre, hombre, mujer, niño, niña, joven, anciano, no importa ante Dios. Dios te quiere bendecir con el Espíritu Santo para proclamar y compartir las buenas nuevas. Es la hora de la nueva época del Mesías. En Hechos 2:19, una vez más, leemos acerca del fuego, aquí en el versículo 19. En este caso, el fuego es algo negativo, así que a veces es algo positivo o algo negativo. Todo depende del contexto. En este caso es algo negativo, en el versículo 19. El fuego representa el juicio de los impíos, ¿verdad?, en el día del Señor. Hechos 2:20 enumera imágenes asociadas con el día del Señor. Aquí leemos estas terribles imágenes que deben hacer que las personas se arrepientan de sus pecados antes de que el Señor Jesucristo regrese nuevamente. Así que, ¿cuál debe ser nuestra reacción cuando escuchamos esto, verdad? Wow, la luna en sangre, ¿verdad? O si vamos a decir, el sol se convertirá en tinieblas, o sangre y fuego y vapor de humo. ¿Qué debe ser la reacción de los impíos? Temor, miedo, ¿verdad? Que antes es necesario creer en Cristo, arrepentirme de mis pecados, ¿verdad?, antes del día del Señor, antes de la segunda venida de Cristo. Y finalmente el versículo 21 enseña claramente cómo se alcanza la salvación. ¿Cómo podemos obtener la salvación? En pocas palabras. Si alguien quiere decir, pastor, ¿cómo se obtiene la salvación? En pocas palabras. Aquí les doy
Aquí lo que dice las Escrituras en el versículo 21, verse 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahí lo tienes, en pocas palabras, amados. La maravillosa declaración, notamos el camino de la salvación es la misma en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esta frase, ¿verdad? Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿A dónde lo leemos? Joel capítulo 2. Hechos capítulo 2 y también Romanos capítulo 10. En 3 pasajes de la Biblia, ¿verdad? En Joel 2, Hechos 2, Romanos 10, leemos una explicación muy clara, muy breve de cómo se obtiene la salvación. ¿Cómo? Aquí les leo otro pasaje, amados, Romanos 10, los versículos 12 y 13. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gracias a Dios. Clamamos al Señor con fe, porque la salvación se encuentra solo en Él y en nadie más. Ahora, ¿quién es el Señor? Pueden decir, pues ¿sabes qué? ¿Quién es el Señor? Ya sabemos quién es el Señor. Cristo Jesús es el Señor, ¿verdad? Y Pedro nos va a decir otra vez, ¿verdad? En otro sermón, acerca de cómo es importante invocar el nombre de Cristo, porque solamente en Él hay salvación. En Hechos 4:12, aquí leemos Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, amados, que nos da el don de la fe en Cristo, por el arrepentimiento de nuestros pecados. Y estamos tan agradecidos de que el Espíritu Santo le dé al pueblo de Dios, a nosotros, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Verdad? Para evangelizar al mundo con el Evangelio. Y este es un don que recibimos, ¿verdad? Así que no importa, ¿verdad? Si es hombre, mujer, anciano, joven, esclavo o libre. No, lo que importa es confiamos en Cristo y cómo dependemos del Espíritu para ayudarnos a hablar con los demás acerca del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Padre, te damos gracias, Señor, por el don de tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y también te damos gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Como dependemos del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestro testimonio, para evangelizar al mundo, a todos, Señor, acerca de que solamente en Cristo hay salvación. Te damos gracias, Señor, por el don de la fe que hemos recibido, el don del arrepentimiento. Y, Señor, te damos gracias, Señor, por tus bendiciones. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar otra vez, ¿verdad? El número 131, cuán dulce es el nombre de Jesús. Y amados, vamos a cantar, ya después van a recibir la bendición de Dios. So beloved, for our next song and our last song, it will be number 131. Cuán dulce es el nombre de Jesús, how sweet is the name of Jesus. And will you please stand as we sing our last song, number 131.
queridos hermanos en Cristo Jesús, ahora concluimos nuestro culto de hoy con la bendición de Dios. Beloved in the Lord Jesus, we come to the close of our service and we close with a parting benediction. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.